¿De verdad crees que mereces ese dinero? Ese fondo fiduciario pertenece a Tiffany. Ahora ella es mejor que tú, mucho mejor. Las palabras de la llamada telefónica de mi madrastra me atravesaron como dagas. Me aferré al escritorio de mi habitación de hotel, intentando calmar el golpeteo acelerado de mi corazón. La voz de Janet goteaba satisfacción mientras me informaba que había vaciado el fondo fiduciario que mi madre me había dejado. Mi nombre es Gabriella Michei, y a los 28 años, pensaba que finalmente había logrado escapar de la toxicidad de mi familia. Trabajo en ventas farmacéuticas, lo que me mantiene viajando por el país la mayor parte de la semana. Debería haber sido solo otro martes en Minneapolis, preparándome para la reunión con el cliente de mañana. En cambio, estaba escuchando a Janet presumiendo el robo de mi herencia. Gracias por avisarme, respondí con calma, sin dejar que la rabia que crecía en mí se filtrara en mi voz. Casi podía ver la expresión petulante de Janet, su sorpresa ante mi respuesta serena. Ella esperaba lágrimas, súplicas, o incluso enojo, cualquier cosa menos esta aceptación tan tranquila. ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, presionó, claramente decepcionada por mi reacción. Tiffany necesita ese dinero para su boda y su nueva casa. Tú solo vas a desperdiciarlo en tu inútil carrera de ventas. Pensé en mi madre, que había fallecido cuando yo tenía 16 años. Ella había construido un negocio exitoso desde cero y me dejó el fondo fiduciario para que pudiera seguir mis sueños. Esos sueños que Janet, que se casó con mi padre solo 2 años después de la muerte de mi madre, había estado intentando apropiarse desde entonces. ¿Hay algo más?, pregunté, manteniendo la firmeza en mi voz. El silencio del otro lado de la línea me confirmó lo que ya sabía. Janet no tenía idea de que hace 6 meses había tenido una conversación con el señor Harrison, el antiguo abogado de mi madre. Él me había advertido sobre las investigaciones sospechosas que Janet había estado haciendo sobre el fideicomiso. Juntos, habíamos puesto en marcha medidas de protección legal que hacían que cualquier intento de acceso no autorizado no solo fuera imposible, sino también procesable. Siempre ha sido una decepción, escupió Janet, tratando de provocarme una última vez. Tu hermanastra se merece esto más que tú. Colgué la llamada y me quedé mirando por la ventana de mi hotel hacia el horizonte de Minneapolis. Mis manos temblaban, pero no por miedo. Todo estaba documentado. Cada llamada, cada intento, cada manipulación de Janet, finalmente había fallado. Y yo estaba lista para actuar. Vivir con Janet era como caminar sobre cáscaras de huevo. Después de la muerte de mi madre por cáncer, cuando tenía 16 años, mi padre parecía desesperado por reconstruir nuestra familia. Se casó con Janet solo 2 años después y trajo consigo a su hija Tiffany, que tenía 13 años en ese momento. La tensión fue inmediata y sofocante. Mi madre había construido su empresa de consultoría farmacéutica desde cero, trabajando incansablemente para asegurar mi futuro. El fondo fiduciario que me dejó no era solo dinero, era su legado, su forma de protegerme incluso después de su partida. Pero Janet lo veía de manera diferente, como una ventaja injusta. Tu madre no querría que fueras tan egoísta, me decía, intentando hacerme sentir culpable, manipulándome para que compartiera la herencia. Ahora todos somos familia. Pero no éramos familia, no en el sentido que importaba. Mientras mi padre se enterraba en el trabajo para lidiar con su dolor, Janet trabajaba sistemáticamente para dejarme al margen. Tiffany se convirtió en la estrella de nuestro hogar. Cada logro, por más pequeño que fuera, se celebraba con lujos y pompa. Mientras tanto, mis logros académicos, como mis becas y la aceptación en la escuela de negocios, pasaron prácticamente desapercibidos. Janet se aseguraba de que mi padre solo viera lo que ella quería que él viera. La verdadera llamada de atención llegó durante mi graduación universitaria. Terminé como la mejor de mi clase, conseguí un trabajo prestigioso y todo lo logré mientras trabajaba a tiempo parcial. Pero mi padre no pudo venir porque Tiffany tenía un resfriado leve y, según Janet, necesitaba a su padre allí. Fue entonces cuando supe que nada cambiaría a menos que lo cambiara yo misma. Me mudé al día siguiente y me concentré en construir mi carrera. El fondo fiduciario permaneció intacto, no porque no lo necesitara, sino porque acceder a él significaba lidiar con la interferencia constante de Janet. Cada vez que visitaba mi casa, hacía comentarios sarcásticos sobre mi privilegiada posición, y como Tiffany había tenido que luchar sin las mismas ventajas. Fue hace 6 meses, cuando el señor Harrison me llamó para advertirme sobre las investigaciones de Janet, que todo encajó. Ella había estado jugando un largo juego, esperando el momento perfecto para atacar, pero ya no era esa chica vulnerable de 16 años, ahora era la hija de mi madre, y había aprendido de la mejor a proteger lo que era mío. El fondo fiduciario no se trataba solo de dinero, representaba todo por lo que mi madre había trabajado, todo lo que ella había soñado para mí. Esa noche, en la habitación del hotel,
Saqué la pequeña foto que siempre llevaba de ella. Estaba sonriendo, confiada, el tipo de mujer a la que siempre había aspirado ser. El fondo fiduciario debía ser mi red de seguridad, mi oportunidad para tomar riesgos y construir algo propio, tal como ella lo había hecho. Marqué el número del señor Harrison. Mis dedos estaban firmes. A pesar de la ira que aún me recorría, respondió al segundo timbre, su voz familiar y tranquilizadora. Janet finalmente hizo su movimiento, dije, yendo directo al grano. Afirma que ha transferido todo a Tiffany. Estaba esperando que este idiota respondiera. Recibí una alerta sobre un intento de acceso a la cuenta esta mañana. No te preocupes, Gabriella. Las medidas de seguridad que implementamos funcionaron exactamente como esperábamos. Cada intento ha quedado registrado y documentado. Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Así que en realidad no se ha transferido nada, ni un centavo, confirmó el señor Harrison. Pero la tenemos. Lo que intentó es claramente fraude. La documentación es a prueba de balas. ¿Le gustaría que proceda con los siguientes pasos? Pensé en todos esos años de manipulación, los comentarios sarcásticos, la forma en que Janet había envenenado lentamente mi relación con mi padre. Ella había estado tan confiada en su control sobre la situación que nunca consideró que podría estar 2 pasos por delante. Sí, dije firmemente, es hora de terminar con esto. Envié la evidencia al abogado de la familia y copié a mi papá en todo. Quiero que vea exactamente lo que su esposa intentó hacer. Considéralo hecho, respondió el señor Harrison. Y Gabriella, tu madre estaría orgullosa de ti. Siempre decía que eras más inteligente de lo que todos creían. Después de colgar, abrí mi computadora portátil y reservé un vuelo de regreso a casa más temprano. Mi reunión con el cliente tendría que esperar. Tenía un asunto familiar que atender. Y esta vez, yo sería la que estuviera al mando. Aterricé en Boston a la mañana siguiente. El aire otoñal era fresco y cortante. La casa de mi padre, en la que había crecido, se veía exactamente igual, pero algo se sentía diferente. Tal vez era yo. Había llamado antes para avisarle que iba a venir, pero no le mencioné la llamada de Janet. Algunas conversaciones necesitaban ser cara a cara. Los encontré a todos en la sala de estar, papá, Janet y Tiffany. La sonrisa petulante de Janet vaciló cuando me vio entrar, reemplazada por confusión ante mi actitud tranquila. Gabriella, empezó mi papá, preocupado. No te esperaba hasta más tarde. ¿Está todo bien? En realidad, papá, tenemos que hablar, dije, sacando mi teléfono y el archivo que el señor Harrison me había enviado el día anterior. Janet me llamó para decirme que vació mi fondo fiduciario y se lo dio todo a Tiffany. Continué, sin perder la calma. Pensé que debería ver exactamente lo que ocurrió. La cara de Janet se puso pálida. Solo intentaba ayudar a Tiffany, murmuró, tratando de defenderse. No, dije, con una voz de acero. Cada intento que hiciste para acceder a la cuenta está documentado. Cada llamada, cada firma falsificada, cada manipulación, todo está aquí. Le entregué el archivo a mi papá. Sus manos temblaban mientras leía los papeles. Su expresión se oscurecía con cada página. Janet, ¿qué? ¿Lo hiciste? Su voz era apenas un susurro. Ella está mintiendo, saltó Tiffany, pero su defensa sonó vacía. Sacando otro documento, mostré el estado de cuenta completo del fondo fiduciario. El dinero sigue allí, seguro e intacto, dije. Los intentos de Janet de transferirlo fracasaron porque me advirtieron sobre sus planes hace meses. Tomé precauciones. Me tendiste una trampa, gritó Janet, sus ojos llenos de ira. No, respondí con calma. Protege lo que era mío, tal como mi mamá me enseñó a hacerlo. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor mientras mi papá leía cada documento, cada correo manipulador que Janet había enviado al banco, todos los intentos de falsificación de firmas, todos los movimientos que había hecho para robarme la herencia, todo estaba ahí, en blanco y negro. Hice esto por nuestra familia, protestó Janet, pero su voz tembló, vacilante. Basta, la voz de mi padre se quebró. Solo, detente, Janet. Estos documentos, trataste de falsificar mi firma. Me mentiste. Y el banco, miró los papeles. No lo puedo creer. Gabriella, no tenía idea, por supuesto que no. Yo tampoco, respondí suavemente. Janet se encargó de eso. Harrison había organizado todo cronológicamente, detallando los años de intentos de Janet por socavar mi relación con mi padre mientras se esforzaba por apoderarse de mi fondo fiduciario. Los últimos documentos mostraban su intento fallido de transferir el dinero, seguidos de sus furiosas llamadas al banco. Esto es ridículo, gritó Tiffany, poniéndose roja. Mamá solo estaba tratando de hacer las cosas justas.
Gab siempre ha tenido todo en sus manos. Me volví hacia mi hermanastra, una mezcla de lástima y frustración recorriéndome. Yo había trabajado durante la universidad, construido mi carrera desde cero, y nunca toqué ese fondo fiduciario que mamá me dejó. Lo hizo para darme opciones, para que pudiera elegir mi propio camino, como ella lo había hecho. Pero Janet no podía soportarlo. No podía soportar que yo tuviera algo que ella no podía controlar. La compostura de Janet finalmente se quebró. Pequeña ingrata, masculló, su voz cargada de veneno. Ya presenté cargos. La corté del banco. Todo está registrado. Es un intento de fraude. Me dirigí a mi padre, mis palabras firmes, sabiendo que este era el momento decisivo. Lo lamento mucho, papá, pero necesitaba saber la verdad. El peso de 12 años de manipulación flotaba en el aire. Mi padre miraba a Janet como si la estuviera viendo por primera vez, y no de una manera favorable. Los siguientes momentos cambiarían todo. Se puso de pie, las manos temblorosas mientras sostenía los documentos. Janet, te quiero fuera de esta casa esta noche, dijo, su voz grave pero serena. La voz de Janet se elevó, estridente, tratando de defenderse. ¿No puedes hablar en serio? Después de todo lo que he hecho por esta familia. He hecho por esta familia, replicó mi padre, cortante. Intentaste robarle a mi hija, falsificaste mi firma, me has estado mintiendo durante años. Tiffany comenzó a llorar, pero no eran las lágrimas manipuladoras que tanto conocíamos. Parecía genuinamente sorprendida. Tal vez finalmente comprendió la gravedad de lo que su madre había intentado hacer. La policía querrá hablar contigo, le dije a Janet, sin ningún remordimiento. El señor Harrison ya presentó la demanda. Los informes están en manos del Departamento de Fraude Bancario. Janet siseó, furiosa. ¿Sabías que intentaría acceder al fondo fiduciario? No, respondí con firmeza. Tú planeaste esto. Yo solo me aseguré de estar lista cuando lo hiciste. Me volví hacia mi papá, sabiendo que la verdad no se detendría ahí. Hay más. El señor Harrison encontró evidencia de que también has estado sacando dinero de tu cuenta. Pequeñas cantidades que se han acumulado durante años. Mi padre se desplomó en su silla, luciendo devastado. Sentí una punzada de culpa por el dolor que le causaba, pero necesitaba saber todo. Él también lo necesitaba. Sal, le repitió a Janet, su voz rota por la desilusión. Ustedes dos, haré que mi abogado se comunique contigo sobre el divorcio. Mientras Janet y Tiffany recogían sus cosas, arrojando acusaciones y lágrimas en igual medida, me quedé en silencio, junto a la ventana. Era la misma ventana donde solía esperar a que mi madre volviera a casa del trabajo. Ahora, todo había cambiado. Casi podía escuchar la voz de mi madre. Siempre prepárate, cariño, y nunca dejes que nadie te quite lo que es tuyo por derecho. En las semanas siguientes, mi padre y yo comenzamos a tener las conversaciones que nunca habíamos tenido, las que deberíamos haber tenido hace tiempo. Una noche, nos sentamos en la cocina, el mismo lugar donde mi madre solía ayudarme con la tarea. Y por primera vez en años, realmente hablamos. Te reprobé, dijo mi padre, mirando fijamente su taza de café. Después de que tu madre murió, estaba tan concentrado en no estar solo que no vi lo que estaba pasando frente a mí. Ambos cometimos errores, lo sabía. Admito que podría haberte contado antes sobre el comportamiento de Janet, respondí, mi voz suave pero firme. Pero primero necesitaba pruebas. Quería que lo vieras por ti misma. Los procedimientos legales avanzaron rápidamente. Janet enfrentó cargos por intento de fraude y explotación financiera. Trató de hacerse pasar por una víctima, alegando que solo intentaba igualar las cosas entre Tiffany y yo, pero la evidencia fue abrumadora. Los documentos bancarios mostraban años de intentos calculados para acceder a mi fondo fiduciario. Tiffany me escribió por correo electrónico. Su mensaje fue corto, pero sincero. Lo siento, escribió. Siempre pensé que te lo habían dado todo. Mamá hizo que pareciera que eras la privilegiada, pero ahora veo que estaba celosa de lo que tu mamá construyó para ti. Aunque no estaba segura de si debía creerle completamente, entendí que Tiffany también estaba lidiando con las duras revelaciones sobre su madre. El señor Harrison me ayudó a establecer la empresa de consultoría que siempre había soñado, aunque había sido demasiado cautelosa para intentarlo antes. El fondo fiduciario que mi madre me dejó se convirtió en el capital inicial para mi nuevo negocio, justo como ella lo había planeado. Tu madre estaría orgullosa, me dijo el señor Harrison en una de nuestras reuniones. Ella siempre decía que tenías el sentido comercial de ella y el corazón de tu padre. Sabía que harías grandes cosas cuando estuvieras lista.
Mi padre comenzó a venir a mi oficina para almorzar todas las semanas. A veces hablábamos sobre mamá y compartíamos recuerdos que Janet había hecho incómodos durante tantos años. Otras veces, hablábamos sobre el futuro. Finalmente, comenzaba a parecerse al padre que recordaba antes de que mamá se enfermara. ¿Sabes lo que tu madre solía decir sobre ti? Me preguntó un día. Ella decía que eras como un diamante. La presión te hizo más fuerte. La vida comenzó a tomar un nuevo ritmo. Mi firma de consultoría creció rápidamente, atrayendo clientes que apreciaban mi enfoque directo y mi conocimiento de la industria. Contraté a un pequeño equipo, entre ellos a Sara, una analista brillante que me recordaba a mi madre. La misma tenacidad, la misma determinación de demostrar su valía. El juicio de Janet terminó con un acuerdo de culpabilidad. Evitó la cárcel, pero tuvo que pagar una restitución significativa y se le prohibió trabajar en cualquier capacidad financiera. Lo último que supe de ella fue que se había mudado a Arizona para vivir con su hermana. Tiffany se quedó en Boston, trabajando como asistente de maestra. Mantuvimos un contacto mínimo, principalmente a través de mensajes ocasionales. Papá empezó a reconstruir nuestra relación poco a poco. Empezó a contarme historias sobre mamá que había guardado en silencio durante años, cómo se conocieron en una conferencia de negocios, las dificultades al principio de su empresa, las noches que pasaban soñando con el futuro que querían construir. Cada relato ayudaba a sanar un pedazo del dolor que nos quedaba por lo perdido. Una noche, mientras organizábamos fotos en el ático, encontramos el diario de mamá. Entre sus páginas, había una carta dirigida a mí, fechada tan solo unas semanas antes de su muerte. Querida Gabriella, te dejo más que dinero. Te dejo la libertad de elegir tu propio camino. No dejes que nadie apague tu luz ni te diga lo que mereces. Eres más fuerte de lo que crees, más inteligente de lo que piensan, y capaz de todo lo que te propongas. Confía en ti misma. Te amo. Mamá. Esas palabras se convirtieron en mi mantra mientras emprendía la construcción de mi negocio. Enmarqué la carta y la colgué en mi oficina como un recordatorio constante de mis raíces y mi propósito. Papá se retiró de su trabajo y comenzó a voluntariar en un centro de apoyo al duelo, ayudando a las familias a navegar la pérdida sin perderse a sí mismas. A veces, consultaba para mi firma, aportando su vasta experiencia y una perspectiva que complementaba la mía. 5 años después, al mirar hacia atrás, me sorprende cuánto ha crecido mi firma. Ahora tenemos presencia en 3 ciudades, ayudando a compañías farmacéuticas a optimizar sus operaciones, justo como mamá lo hacía. El fondo fiduciario que ella me dejó no solo aseguró mi futuro, sino que también se convirtió en la base que me permitió ayudar a otros a construir el suyo. Papá se jubiló por completo el año pasado, pero todavía pasa por la oficina para asesorar a los empleados más jóvenes, asegurándose de mantener vivo el legado de mamá. Todos los miércoles, almorzamos juntos, recuperando esos años que perdimos. La lección más difícil que aprendí no fue sobre dinero o traición, sino sobre defenderme. Mamá sabía que algún día tendría que pelear por lo que era mío, y se aseguró de que tuviera las herramientas para hacerlo. Me enseñó que la verdadera fuerza no radica en ser dura, sino en estar preparada y ser paciente para esperar el momento adecuado. De vez en cuando, visito la antigua casa donde crecí. Papá aún vive allí, pero todo ha cambiado. Las paredes han sido repintadas, los muebles reubicados, y cualquier rastro de Janet ha desaparecido. En la antigua oficina de mamá, que papá convirtió en una biblioteca, encontré una colección de libros de negocios. La semana pasada, al hojear uno de ellos, descubrí una nota escrita por mamá donde mencionaba sus planes para enseñarme a dirigir la empresa algún día. Nunca tuve la oportunidad de aprender de ella directamente, pero ahora estoy construyendo algo propio. Cada decisión que tomo en mi negocio lleva consigo el eco de su sabiduría. El fondo fiduciario que me dejó no era solo dinero. Era un acto de fe en mí misma, un recordatorio de que merezco luchar por lo que es mío, incluso cuando otros intentan arrebatarlo. La tentativa de Janet de robar mi herencia fue una lección que nunca olvidaré. A veces, las personas revelan exactamente quiénes son, y lo mejor que puedes hacer es estar preparado. Hoy, agradezco esos años difíciles porque me convirtieron en alguien de quien mamá estaría orgullosa. Alguien que no solo sobrevive a los desafíos, sino que crece y se fortalece con ellos. Los álbumes de fotos familiares han sido reorganizados, guardando solo los recuerdos que realmente importan. En mi escritorio, tengo mi foto favorita, mamá y yo en su oficina, ambas riendo de algo que ya no recuerdo. Esa imagen me recuerda, todos los días, que aunque algunas personas intentan derribarte, otras te fortalecen de maneras que duran toda la vida. En el aniversario del fallecimiento de mamá, papá y yo fuimos a su tumba, llevando flores frescas de su jardín favorito, una tradición que comenzamos ese año.
Le compartí la carta que había encontrado en su diario. La leyó en silencio. Sus manos temblaban ligeramente al sostener el papel envejecido. Ella siempre pensaba en el futuro, dijo suavemente, su voz llena de emoción. Incluso cuando luchaba por su propia vida, luchaba también por la tuya. En ese momento entendí que cada paso que había dado para proteger su legado, cada vez que elegí mantenerme firme, cada decisión de construir algo significativo, era su último regalo para mí. Ella estaría muy orgullosa de ti, dijo papá, colocando su mano sobre mi hombro, y nosotros no podríamos estar más orgullosos de llamarte hija. Nos quedamos allí, reflexionando en silencio, sabiendo que aunque algunas heridas nunca sanan por completo, el amor y la resiliencia tienen el poder de transformar incluso las cicatrices más profundas en fortaleza.